son las bodas de qué? ¿De qué serían? De oro ya, ¿no? De oro. Nada, no está nada mal, hay que celebrarlo, ¿eh? Exacto, yo creo que tenemos que felicitarnos por una cifra tan bonita y tan redonda que cumplimos hoy, y bueno, que sean muchas más, como decías tú, a por las de platino. Y sobre todo hablando de temas que pueden ayudar a los oyentes. Y en este caso, los oyentes no van a tener mucha idea de lo que vamos a hablar, porque es una palabra un poco rara, bueno, un poquito rara, ¿no? Iatrogenia. A ver, Vicente, ¿qué es la iatrogenia? Que se puede escribir en Y o con I latina, están aceptadas ambas. Pues mira, Pepa, yo creo que en el programa que hablamos hoy, que siempre recomendamos el uso de la terapia psicológica cuando sea necesario, pero hay que saber que de vez en cuando, afortunadamente es un porcentaje muy bajo, la terapia psicológica a veces tiene efectos nocivos para la persona. Entonces, podríamos decir que la iatrogenia es cualquier condición física o mental adversa o desfavorable que se induce en un paciente por efectos indeseables del tratamiento. En este caso sería la psicoterapia. Para decirlo más claro, tendría algo que ver así como los efectos secundarios, ¿no? Exacto. Mira, pongamos, por ejemplo, lo que ocurre con la quimioterapia cuando estamos hablando del tema del cáncer. Se utiliza para tratarlo, pero es un proceso que para nada es agradable. De hecho, produce bastantes condiciones adversas. Ya sé que con la psicoterapia hay estrategias con las que ocurre algo similar. ¿Y qué efectos, vamos a decir la palabra, iatrogénicos, pueden aparecer en la psicoterapia? Pues mira, podemos detectar la iatrogenia cuando aparecen algunos efectos como los siguientes. Por ejemplo, al inicio de las terapias puede existir un empeoramiento de algunos síntomas, como el tema de la ansiedad, por ejemplo. Incluso también otro de los efectos que podemos observar es la aparición de nuevos síntomas derivados de la práctica terapéutica, que en un principio, cuando esta no existía, pues tampoco se daban, y cuando empiezas a ir al psicólogo y hay un proceso de terapia, pues pueden aparecer. Y también un aumento de la preocupación sobre los síntomas presentes. Al, digamos, centrarse un poquito más o enfocarse en esos síntomas, es normal que se produzca un aumento de preocupación. Y también a veces, sí, dime. También a veces puede generar un poquito de dependencia del proceso terapéutico, pero todo es absolutamente normal. ¿Y ocurre siempre, Vicente? Pues no, por supuesto que no. Los efectos iatrogénicos forman parte de algunas estrategias terapéuticas, pero no de todas. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante un proceso de deshabituación en una adicción, aparece una ansiedad, digamos, más fuerte de lo que había. Esto es un efecto indeseable, es decir, iatrogenia para la persona, está con el mono, pero totalmente inherente al proceso, es absolutamente normal, con lo cual no habría problema. Ya. Y ahora esta pregunta, me sabe mal decirla, pero ¿y esto lo provoca el psicólogo? A ver, es muy bueno que lo preguntes, yo creo que estas cosas hay que hablarlas. En principio no es que lo provoque el psicólogo, digamos que lo provoca el propio proceso. La función del psicólogo siempre es ayudar a la persona, al cliente, a buscar patrones de conducta, de emociones o pensamientos, y a partir de ahí elaborar estrategias que favorezcan un cambio a mejor. La iatrogenia en este caso ocurre fruto de la aplicación de esas estrategias. De hecho, si el psicólogo aplica mal las estrategias o tuviera mala intención al aplicarlas, ya no hablaríamos de iatrogenia, sino de mala praxis o, digamos, negligencia. La iatrogenia, para tenerlo claro, ocurre aun cuando se aplican de manera correcta y adecuada prácticas basadas en evidencia científica. Nos has dicho qué síntomas forman parte de la iatrogenia, pero ¿existen algunos que podríamos diferenciar para saber cuándo el terapeuta está cayendo en mala praxis? Pues por supuesto, es un poquito más complicado, pero algunos habría que analizar, ¿vale? Porque no significa, estos son cosas bastante generales, pero no significa sí o sí que un psicólogo esté cayendo en mala praxis. ¿Qué responsabilidad tenéis, Claro, pues mucha. Pues mira, por ejemplo, si existe un aumento de recaídas, ¿vale? O estas se producen más frecuentemente, habría que analizar si las estrategias no están siendo bien llevadas o no están siendo planteadas de manera adecuada. Cuando hay una dependencia excesiva del terapeuta. Ojo que he dicho terapeuta y no terapia como antes, ¿vale? Esto aquí, digamos, se produce un vínculo que es excesivo entre terapeuta y paciente. También otros síntomas que podemos apreciar son rechazos a buscar tratamientos en el futuro de psicoterapia, es decir, que tengo una muy mala experiencia con un profesional y no busco
más ayuda en ese sentido, aunque me haga falta, daño físico, aunque esto sería un poquito más complicado, y también por último, pues ver una mejoría enlentecida. ¿Esto qué es? Que el paciente, digamos, mejora más lentamente de lo que mejoraría de manera natural si no estuviese acudiendo a ningún tipo de terapia o de proceso de ayuda. Bueno, muy interesante. Ya tenemos otro palabra más en nuestro diccionario. Iatrogenia. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarte, Vicente? Pues mira, Pepa, podéis encontrarme a mí y a mi compañero Nico Aros en la calle Marqués de Campo 18, segundo B, y en el teléfono 630-659166. En redes sociales, @visepsicología. Muy bien. Bueno, dentro de 15 días volvemos a hablar, Vicente. Exacto, nos vemos. Bueno, un placer, Pepa. Enhorabuena por los 50. Y que sean muchos más. Un besito, Vicente. Adiós. Hasta luego, adiós.